Estaba en la cocina preparando el café de la mañana, cuando escuché a Carlos hablando por teléfono con alguien. Pensé que sería sobre el trabajo, pero cuando oí mi nombre siendo mencionado, me detuve para prestar atención. No te preocupes, amor. Al menos la vieja inútil pagará la boda. Esas palabras me golpearon como un rayo que atraviesa el cielo en una tormenta. Mi propio hijo, el niño que crié sola después de perder a mi esposo, llamándome vieja inútil. Me quedé parada ahí, sosteniendo la taza de café que le estaba llevando, sintiendo cómo mi mundo se desplomaba por completo. No era solo la crueldad de las palabras, sino la frialdad, la naturalidad con que las dijo, como si yo fuera apenas un medio para conseguir lo que quería. Durante 35 años, me dediqué completamente a este hijo. Trabajé en 2 empleos para darle todo lo que yo no tuve. Pagué sus estudios, su ropa de marca, hasta el coche que usaba era mío. Cuando perdió el empleo el año pasado, yo fui quien sostuvo toda la casa con mi pensión. Y ahora, cuando estaba planeando la boda, descubría que para él yo era apenas una fuente de dinero, una vieja inútil que serviría para financiar la fiesta. Me quedé ahí, invisible en mi propia casa, escuchándolo combinar detalles con Patricia sobre cuánto dinero iban a conseguir sacarme. Lo peor de todo fue darme cuenta de que esto no era algo nuevo. Repensando las últimas semanas, comencé a conectar los puntos. Las visitas cariñosas de Patricia, siempre preguntando sobre mi pensión, el interés repentino de Carlos en saber sobre mis ahorros, las conversaciones sobre la boda, siempre dirigidas para que yo ofreciera ayuda económica. Ellos habían planeado todo. Yo no era la madre orgullosa siendo incluida en los preparativos de la boda. Yo era el objetivo de una estafa bien elaborada. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Cuando Carlos colgó el teléfono, entré a la sala como si nada hubiera pasado. Le entregué su café con la misma sonrisa de siempre, pero por dentro algo se había roto definitivamente. Él me agradeció con esa sonrisa que ahora reconocía como falsa, la misma que había estado usando conmigo durante meses mientras planeaba usar mi dinero. Gracias, mamá. ¿Ya desayunaste? Su voz sonaba normal, cariñosa incluso. Era un actor consumado, mi hijo. Sí, mi hijo. ¿Cómo van los planes de la boda? Pregunté, queriendo ver hasta dónde llegaba su actuación. Sus ojos se iluminaron con un brillo que ahora entendía no era de felicidad, sino de codicia. Muy bien, mamá. Patricia y yo estamos muy emocionados. Aunque hizo una pausa calculada. Los costos están siendo un poco más altos de lo que esperábamos. Ahí estaba la carnada, la entrada perfecta para que yo mordiera el anzuelo y ofreciera mi dinero. Durante años había caído en esta trampa, siempre dispuesta a sacrificarme por su felicidad. Pero esta vez, algo era diferente. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de costos?, pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, el salón que queremos cuesta mucho más de lo que pensábamos. Y Patricia encontró el vestido perfecto, pero dejó la frase colgando en el aire, esperando que yo completara el vacío con una oferta de ayuda económica. Cuando no dije nada, continuó. Es que nosotros somos jóvenes y apenas estamos empezando. No tenemos los recursos que otras parejas. Otra pausa estratégica. Carlos había perfeccionado el arte de la manipulación emocional, haciendo que yo me sintiera culpable por no ofrecerle inmediatamente todo lo que necesitaba. Pero esta vez, por primera vez en décadas, no sentí esa familiar punzada de culpa que me empujaba a abrir mi cartera. Estoy segura de que encontrarán la manera, mijo. Son una pareja inteligente. Las palabras salieron de mi boca con una calma que me sorprendió incluso a mí. Vi cómo su expresión cambió ligeramente, una pequeña arruga de confusión apareciendo entre sus cejas. Sí, claro, pero mamá, tú siempre has dicho que mi felicidad es lo más importante para ti. Ahora estaba siendo más directo, aplicando presión emocional. Era una técnica que siempre había funcionado conmigo. Usar mis propias palabras y sentimientos contra mí. Y lo es, Carlos. Tu felicidad genuina siempre será importante para mí. Enfaticé la palabra genuina y vi cómo él no captó completamente el significado detrás de esa elección de palabras. En ese momento llegó Patricia, entrando a la casa como si fuera la dueña. Buenos días, señora Esperanza. Su voz era dulce como la miel,
pero ahora podía escuchar la falsedad detrás de cada palabra. ¿Cómo amaneció? Muy bien, hija, con algunas revelaciones interesantes. Respondí, observando su rostro para ver si detectaba algún doble sentido en mis palabras. Pero Patricia estaba demasiado concentrada en su actuación para notar las sutilezas. ¡Qué bueno! Señora Esperanza, Carlos y yo estábamos hablando sobre la boda y queríamos pedirle su consejo sobre algunas cosas. Se sentó a mi lado en el sofá, adoptando esa postura de nuera devota que había perfeccionado durante los últimos meses. Por supuesto, dime. Bueno, es que encontramos el lugar perfecto para la recepción. Es un salón hermoso, muy elegante, pero es un poco caro. Hizo una pequeña mueca de preocupación que parecía ensayada. Y queremos que sea perfecto, ¿sabe? Es nuestro día especial. Ahí estaba otra vez, la misma estrategia que Carlos había intentado minutos antes. Me di cuenta de que habían coordinado esto, que habían planeado este enfoque de doble presión. Primero él con la vulnerabilidad económica, luego ella con el drama emocional del día especial. Entiendo perfectamente, Patricia. Todas las novias quieren que su boda sea especial. Mantuve mi voz neutral, sin dar la entrada que esperaba. Exacto. Y Carlos y yo hemos estado pensando, bueno, nos preguntábamos si usted... La vi tomar una respiración profunda, preparándose para el golpe final. Si usted podría ayudarnos con algunos gastos. No todo, por supuesto, pero tal vez una parte. Sería como su regalo de bodas para nosotros. Carlos se acercó por el otro lado, completando el cerco. Mamá, sería el regalo más hermoso que podrías darnos, más que cualquier electrodoméstico o cosa material. Sería tu contribución a nuestro futuro juntos. Era perfecta la coordinación. Años de práctica habían refinado su técnica hasta convertirla en un arte. El problema era que yo acababa de descubrir que era el lienzo sobre el cual practicaban. Y en ese momento, algo dentro de mí se endureció como el acero. Es una petición muy grande, hijos, dije finalmente. Necesito pensarlo. Vi cómo intercambiaron una mirada rápida. No era la respuesta inmediata que esperaban, pero tampoco era un rechazo. Patricia se inclinó hacia mí, tomando mi mano con esa delicadeza falsa que ahora reconocía. Por supuesto, señora Esperanza. No queremos presionarla. Tómese todo el tiempo que necesite. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos tenían un brillo calculador que antes no había notado. El resto del día transcurrió con una normalidad superficial que me resultaba casi surreal. Carlos se fue a buscar trabajo. Patricia se quedó un rato más hablando sobre detalles de la boda, y yo seguí con mis actividades cotidianas como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad, repasando años de interacciones, reevaluando cada gesto, cada palabra, cada momento que había interpretado como amor cuando tal vez había sido manipulación. Mientras lavaba los platos del almuerzo, comencé a recordar situaciones específicas que ahora cobraban un nuevo significado. La vez que Carlos había llegado a casa con una sonrisa especial y me había preguntado sobre mis inversiones. La ocasión en que Patricia había comentado, aparentemente sin malicia, sobre lo afortunada que era de tener una suegra tan generosa. Los regalos que me habían dado en mi cumpleaños, todos relacionados con la cocina o la limpieza, como si mi único valor fuera ser su empleada doméstica gratuita. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo mi hijo había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como su fuente de financiamiento personal? Tal vez había sido gradual, tan sutil que no me había dado cuenta del momento exacto en que se había completado la transformación. Recordé la muerte de mi esposo, Eduardo, cuando Carlos tenía apenas 12 años. Recordé cómo había trabajado turnos dobles para asegurarme de que Carlos no sintiera la pérdida económica junto con la emocional. Recordé sacrificar mis propios sueños, mi propia felicidad, mis propias necesidades, todo para darle la mejor vida posible. Y ahora, 23 años después, descubría que él me veía como la vieja inútil que pagaría por sus caprichos. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Patricia. Señora Esperanza, espero no molestarla. Solo quería agradecerle por escucharnos esta mañana. Su voz por teléfono sonaba aún más dulce que en persona, si eso era posible. No hay nada que agradecer, hija. Es que significa mucho para nosotros saber
que tiene una mente tan abierta. Muchas suegras no serían tan comprensivas. Había una pausa calculada antes de la palabra comprensivas, como si estuviera seleccionando cuidadosamente el término que mejor me manipularía. ¿Comprensiva en qué sentido, Patricia? Bueno, en el sentido de entender que los jóvenes de hoy tenemos gastos diferentes a los de generaciones anteriores. Las bodas cuestan mucho más ahora, la vida es más cara, y nosotros queremos hacer las cosas bien, ¿sabe? Queremos una ceremonia digna que honre a nuestras familias. Ahí estaba otra vez, la presión sutil, la implicación de que si yo no ayudaba, la boda no sería digna, y eso reflejaría mal en las familias. Era manipulación psicológica de manual. Entiendo perfectamente, Patricia. La dignidad es importante. Exacto. Sabía que usted lo entendería. Por eso Carlos y yo estamos tan agradecidos de tenerla en nuestras vidas. Es como la madre que nunca tuve. Esta última línea fue el toque maestro. Patricia había perdido a su madre cuando era adolescente, y sabía que usar esa historia personal haría que me sintiera especialmente conectada con ella. Durante meses había funcionado. Me había sentido honrada de llenar ese vacío maternal en su vida, orgullosa de que me viera como una figura materna. Pero ahora entendía que había sido otra herramienta en su arsenal de manipulación, otra forma de asegurar mi lealtad emocional y económica. Eres muy dulce, Patricia. Es la verdad, señora Esperanza. Y por eso queremos que sea parte integral de este momento tan importante. No solo como invitada, sino como alguien que realmente hizo posible nuestra felicidad. Era perfecta la forma en que enmarcaba su petición. No era pedirme dinero, era invitarme a hacer posible su felicidad. No era explotación, era participación integral. El lenguaje estaba cuidadosamente elegido para hacerme sentir privilegiada por la oportunidad de financiar sus sueños. Es una perspectiva interesante, hija. ¿Verdad que sí? Carlos y yo hemos estado hablando y creemos que tal vez podríamos encontrarnos a la mitad. Nosotros ponemos lo que podemos, y usted nos ayuda con el resto. Sería como una sociedad familiar. Una sociedad. Repetí la palabra, saboreando la ironía. ¿Y qué aportarían ustedes a esta sociedad? Hubo una pausa breve, como si Patricia no hubiera esperado esa pregunta. Bueno, nosotros aportaríamos nuestro futuro, nuestro compromiso de ser una familia sólida que la haga sentir orgullosa. Era brillante, tenía que admitirlo. Habían encontrado la forma de hacer que mi dinero sonara como una inversión en mi propia felicidad futura, como si al pagar por su boda, estuviera comprando su amor y respeto. Es una propuesta interesante, Patricia. Déjame seguir pensando. Por supuesto, señora Esperanza. No hay prisa. Bueno, no mucha prisa. Se rió de forma que sonaba espontánea, pero que probablemente había practicado. La fecha se acerca, pero estoy segura de que todo saldrá perfecto. Después de colgar, me senté en mi sala, mirando las fotos familiares que decoraban las paredes. Fotos de Carlos de niño, de su graduación, de momentos que había creído eran felices y genuinos. Ahora me preguntaba cuántos de esos momentos habían sido reales y cuántos habían sido performance para mantener contentos a su fuente de financiamiento. Esa noche, cuando Carlos regresó a casa, me encontró leyendo en la sala. Se acercó y me dio un beso en la frente, como había hecho desde que era niño. ¿Cómo estuvo tu día, mamá? Tranquilo, mijo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo fue la búsqueda de trabajo? Su expresión se ensombreció ligeramente. Difícil. El mercado está muy competido. Pero no te preocupes, algo va a salir. Era interesante cómo su búsqueda de empleo se había vuelto más relajada desde que había decidido que yo pagaría por la boda. Como si tener acceso a mi dinero le hubiera quitado la urgencia de encontrar sus propios ingresos. Estoy segura de que sí, Carlos. Eres muy capaz. Se sentó a mi lado en el sofá. Mamá, ¿has pensado en lo que hablamos esta mañana? Directamente al grano. Sin preámbulos, sin preguntarme sobre mi día o mostrar interés genuino en mi bienestar. Solo la pregunta que realmente le importaba. Sí, he estado pensando. Y me pregunto cuánto tiempo llevas viendo mi dinero como la solución a tus problemas. La pregunta lo tomó por sorpresa. Vi cómo su expresión cambió, cómo sus mecanismos de defensa se activaron automáticamente. Mamá, no es así. Nunca he visto tu dinero como... Carlos, esta mañana te escuché hablando por teléfono. El color se fue de su rostro.
Por un momento, pude ver al niño que había sido, atrapado en una mentira y sin saber cómo salir de ella, pero solo por un momento. Luego, su expresión se endureció. ¿Me estabas espiando? Estaba en mi propia cocina, en mi propia casa. Tú estabas hablando en el teléfono en la sala. No hay privacidad que violar ahí. Mamá, si escuchaste algo fuera de contexto, al menos la vieja inútil pagará la boda. ¿Qué contexto hace que esas palabras suenen mejor, Carlos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo procesaba el hecho de que su máscara había caído completamente, de que ya no podía mantener la pretensión. Mamá, yo estaba frustrado. No quise decir eso. No quisiste decir que soy vieja, que soy inútil, o que esperabas que pagara por tu boda. No quise sonar tan cruel, pero sí esperas que pague por tu boda. Otra pausa larga. Cuando finalmente habló, ya no había rastro de la dulzura filial en su voz. Mamá, tú tienes los recursos, nosotros no. Pensé que querrías ayudar a tu único hijo en el día más importante de su vida. ¿El día más importante de tu vida? ¿Más importante que el día que naciste? ¿Más importante que el día que te gradué? ¿Más importante que todos los días que trabajé para darte una buena vida? Eso es diferente. Eso era tu obligación como madre. Las palabras salieron de su boca con una frialdad que me cortó hasta el alma. Mi sacrificio, mi amor, mi dedicación, todo había sido mi obligación. No había sido amor correspondido, no había sido una inversión en nuestra relación. Había sido simplemente lo que él consideraba que me debía hacer. Mi obligación. Repetí las palabras lentamente. ¿Y ahora cuál es mi obligación, Carlos? Ahora hizo una pausa, como si estuviera recalibrando su estrategia. Ahora tu hijo te está pidiendo ayuda para comenzar su nueva vida. Pensé que querrías ser parte de eso. Claro que quiero ser parte de tu nueva vida, mijo, pero como tu madre, no como tu banco personal. Su expresión se enfrió aún más. Si es así como lo ves, entonces tal vez no entiendes lo que significa ser familia. Era increíble cómo había logrado darle la vuelta a la situación, haciendo que mi negativa a financiar sus caprichos fuera presentada como una falla en mi comprensión del amor familiar. Tienes razón, Carlos. Tal vez no entiendo lo que significa ser familia. Tal vez he estado confundida todos estos años. Se levantó del sofá, claramente molesto de que su manipulación no estuviera funcionando como siempre había funcionado antes. Voy a acostarme. Espero que mañana estés más dispuesta a tener una conversación razonable. Lo vi subir las escaleras hacia su cuarto, el cuarto que había sido suyo cuando era niño, el cuarto que había conservado exactamente como él lo había dejado cuando se fue a la universidad, esperando siempre que regresara a casa. Pero ahora me daba cuenta de que nunca había regresado realmente a casa. Había regresado a un hotel gratuito con servicio de limpieza y comida incluidos. Esa noche, mientras él dormía arriba, yo me quedé despierta en la sala, planeando. Por primera vez en décadas, no estaba planeando cómo hacer feliz a mi hijo. Estaba planeando cómo recuperar mi propia vida. Al día siguiente, Carlos se levantó tarde y bajó a desayunar con el aire de alguien que esperaba una disculpa. Patricia llegó poco después, probablemente avisada por él de que las negociaciones no habían ido según el plan. «Buenos días, señora Esperanza. ¿Cómo durmió?» La voz de Patricia tenía un tono ligeramente más frío que el día anterior, como si hubiera decidido que la dulzura extrema no estaba funcionando. «Muy bien, gracias. De hecho, muy claramente». Carlos me lanzó una mirada de advertencia, pero yo ya había tomado mi decisión. La vieja Esperanza, la que se sacrificaba y se callaba y financiaba los sueños de otros, había muerto durante la noche. La mujer que despertó esta mañana era alguien completamente diferente. «Hijos, quiero que sepan que he tomado una decisión sobre la boda». Se inclinaron hacia adelante, expectantes. Patricia incluso sonrió, probablemente pensando que había ganado. «He decidido que tienen razón. Es su día especial, y ustedes deben ser completamente responsables de hacerlo especial». La sonrisa de Patricia se desvaneció. Carlos frunció el ceño. «¿Qué quieres decir exactamente, mamá?» «Quiero decir que no voy a contribuir económicamente a su boda. Ustedes son adultos independientes que toman sus propias decisiones. Es hora de que asuman completamente la responsabilidad de esas decisiones». El silencio que siguió fue absoluto.
Pude ver cómo procesaban esta nueva realidad, cómo sus planes cuidadosamente elaborados se desmoronaban frente a sus ojos. Mamá, ¿estás segura? Porque una vez que tomes esta decisión, no podrás cambiarla. La voz de Carlos tenía un tono de amenaza velada, como si estuviera sugiriendo que mi negativa tendría consecuencias. Estoy completamente segura, mijo. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Patricia finalmente encontró su voz. Señora Esperanza, creo que tal vez está actuando impulsivamente. Tal vez deberíamos darle más tiempo para pensarlo. Patricia, he tenido 35 años para pensar en cómo manejar mi relación con mi hijo. Creo que es tiempo suficiente. Carlos se levantó de la mesa bruscamente. Si esa es tu decisión final, entonces Patricia y yo tendremos que reconsiderar algunos aspectos de nuestros planes. Por supuesto, es exactamente lo que cualquier pareja responsable haría, incluyendo nuestros planes de vida, añadió, cargando las palabras de significado. Entendí perfectamente la implicación. Si no financiaba su boda, él consideraría cortar el contacto conmigo. Era su carta final, la amenaza de perder a mi hijo si no cedía a sus demandas económicas. Durante años, esa amenaza habría funcionado instantáneamente. El miedo a perder a Carlos había sido mi punto más vulnerable, la palanca que él había usado para conseguir todo lo que quería. Pero algo había cambiado. Tal vez había sido escuchar esas palabras crueles, o tal vez había sido darme cuenta de que el hijo que temía perder ya no existía, si es que alguna vez había existido. Carlos, si tu relación conmigo depende de mi disposición a financiar tu estilo de vida, entonces tal vez esa relación no es tan valiosa como yo pensaba. Por primera vez en mi vida, vi genuine shock en su rostro. No había esperado que yo llamara su bluff, que estuviera dispuesta a perder su presencia antes que mi dignidad. Muy bien, mamá. Si ese es como quieres que sean las cosas. Se dirigió hacia la puerta, con Patricia siguiéndolo después de lanzarme una mirada de reproche. Antes de salir, se volteó hacia mí una última vez. Espero que valga la pena, mamá. Espero que tu dinero te mantenga caliente por las noches. Y con esas palabras, salieron de mi casa. Me quedé sola en mi cocina, rodeada del silencio que había llegado a mi vida junto con mi nueva libertad. Por primera vez en décadas, no sentí el impulso de correr tras él, de disculparme, de hacer lo que fuera necesario para traerlo de vuelta. En lugar de eso, sentí algo que había olvidado por completo: paz. Pero lo que Carlos y Patricia no sabían, lo que no podían ni imaginar, era que esto era apenas el comienzo. Durante años había sido la vieja inútil que financiaba sus caprichos. Ahora iba a descubrir exactamente qué tan útil podía ser, para mí misma. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, el número de Miguel, un abogado que había conocido en la farmacia y que me había dado su tarjeta por si alguna vez necesitaba asesoría legal. Licenciado Miguel, habla Esperanza. Creo que es hora de que tengamos esa conversación. Los días siguientes fueron extraños y reveladores. La casa se sentía diferente sin la presencia constante de Carlos y Patricia, sin sus conversaciones susurradas sobre gastos y planes, sin la tensión constante de saber que cada interacción podría terminar en una petición de dinero. Por primera vez en meses, podía respirar en mi propia sala sin sentir que estaba siendo evaluada como una fuente de recursos. Miguel, el abogado, vino a casa 3 días después de mi llamada. Era un hombre de mediana edad con una presencia tranquila pero firme, exactamente lo que necesitaba en ese momento de mi vida. Se sentó en mi sala, rechazó educadamente el café que le ofrecí y escuchó mi historia completa sin interrumpir ni juzgar. Señora Esperanza, me dijo cuando terminé de contarle todo, lo que me describe es un patrón muy común de abuso financiero familiar. Muchas personas mayores pasan por esto, pero pocas tienen el valor de reconocerlo y actuar al respecto. ¿Abuso financiero? Las palabras sonaban tan fuertes, tan definitivas. ¿Es realmente tan serio? Cualquier situación donde alguien usa manipulación emocional para acceder a sus recursos económicos sin su consentimiento genuino es abuso financiero. El hecho de que sea su hijo no cambia la naturaleza de las acciones. Miguel me explicó varias opciones legales para proteger mis assets.
Me habló sobre testamentos, fideicomisos y otras herramientas que podría usar para asegurar que mi dinero fuera usado según mis propios deseos, no según las expectativas de otros. Fue educativo y aterrador, al mismo tiempo darme cuenta de cuán vulnerable había estado todos estos años. ¿Qué me recomienda hacer?, le pregunté. Primero, asegurar sus cuentas bancarias, cambiar contraseñas, remover cualquier acceso que haya dado a terceros. Segundo, hacer un inventario completo de sus assets. Tercero, decidir exactamente cómo quiere manejar su patrimonio en el futuro. Y cuarto, prepararse emocionalmente para las consecuencias de estos cambios. Esa última parte me quedó resonando mucho después de que Miguel se fuera. Las consecuencias emocionales. Porque aunque mi mente estaba clara sobre lo que necesitaba hacer, mi corazón todavía cargaba 35 años de amor maternal que no desaparecería de la noche a la mañana. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en meses, comencé a recordar. No los recuerdos seleccionados que Carlos y Patricia habían estado usando para manipularme, sino los recuerdos reales, completos, con todo su contexto. Recordé cuando Carlos tenía 8 años y quería una bicicleta nueva para su cumpleaños. Yo trabajaba en una oficina durante el día y limpiaba oficinas por las noches para juntar dinero extra. Durante 2 meses llegué a casa a las 11 de la noche, agotada, pero guardando cada peso extra para esa bicicleta. Cuando finalmente se la di, su sonrisa había hecho que todo valiera la pena. O eso había pensado en ese momento. Pero ahora recordaba también lo que había pasado después. Cómo a los 3 meses había perdido interés en la bicicleta y había empezado a pedir un videojuego. Cómo cuando le dije que necesitábamos esperar, que el dinero no crecía en los árboles, él había hecho esa cara de decepción que me partía el corazón y me hacía sentir como una mala madre. Ese había sido el patrón. Yo trabajando extra para darle algo especial, él disfrutándolo brevemente, luego la siguiente petición, y mi incapacidad de decir no sin sentirme culpable. Había estado entrenándolo, sin darme cuenta, a verme como una fuente ilimitada de recursos. Recordé su graduación de la preparatoria. Había trabajado turnos dobles durante meses para poder pagarle el viaje de graduación que todos sus amigos estaban haciendo a Cancún. Cuando le entregué el dinero, esperaba gratitud, tal vez un abrazo especial, algún reconocimiento del sacrificio que había hecho. En lugar de eso, había dicho, «Gracias, mamá». Sabía que no me dejaría ser el único que no fuera. No gratitud por el esfuerzo extra. Solo la expectativa de que, por supuesto, yo haría lo que fuera necesario para que él no se sintiera diferente de sus amigos. Mis sacrificios no eran gestos de amor que merecían aprecio. Eran simplemente lo que se esperaba de mí. Recordé cuando murió Eduardo, mi esposo. Carlos tenía 12 años y estaba devastado. Yo también estaba devastada, pero no me permití el lujo de procesar mi propio dolor porque estaba demasiado ocupada asegurándome de que el dolor de Carlos fuera minimizado. Trabajé más horas, tomé un segundo empleo, me aseguré de que él pudiera seguir con todas sus actividades, que su vida cambiara lo menos posible. En retrospectiva, me daba cuenta de que tal vez esa había sido mi primera gran equivocación. En lugar de enseñarle que la vida a veces es difícil y que las familias enfrentan desafíos juntas, le había enseñado que no importa qué tan grave fuera la situación, mamá siempre encontraría la forma de solucionarlo financieramente. Una semana después de nuestra confrontación, Carlos llamó por primera vez. Reconocí su número en la pantalla de mi teléfono y sentí esa familiar contracción en el pecho, esa mezcla de esperanza y temor que había definido nuestra relación durante años. «Hola, mamá. Hola, mijo. ¿Cómo has estado?». Era una pregunta cargada. Sabía que lo que realmente quería preguntar era si había cambiado de opinión, si ya estaba lista para volver a ser la madre complaciente que había sido toda mi vida. «He estado bien, Carlos, muy tranquila. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada». «¿Ah, sí?». «Sí. Y creo que tal vez ambos dijimos cosas que no debíamos haber dicho». Era interesante cómo había enmarcado la situación. Ambos dijimos cosas, como si mi negativa a financiar su boda fuera equivalente a que él me llamara vieja inútil, como si hubiera una responsabilidad compartida en el conflicto. «¿Qué
cosas crees que no debiste haber dicho, Carlos? Hubo una pausa larga. Podía escucharlo recalibrando, tratando de encontrar las palabras que me harían volver a mi papel anterior. Bueno, tal vez fui demasiado directo sobre la situación financiera. No debía haberte puesto tanta presión. No era una disculpa real. No había reconocimiento de las palabras crueles. No había aceptación de responsabilidad por la manipulación. No había comprensión genuina de por qué me había lastimado. Era simplemente una concesión calculada, diseñada para hacerme sentir que él había cedido algo, para que yo pudiera sentirme justificada al ceder todo lo demás. ¿Y qué cosas crees que no debía haber dicho yo? Bueno, mamá, cuando dijiste que no ibas a ayudar con la boda, creo que tal vez actuaste por impulso. Sé que cuando te enojas, a veces tomas decisiones que luego lamentas. Ahí estaba, la invalidación completa de mi decisión. Según Carlos, mi negativa no había sido una elección reflexiva hecha por una mujer adulta que había tenido suficiente. Había sido una decisión impulsiva tomada por una mujer emocional que no sabía lo que estaba diciendo. Carlos, no fue una decisión impulsiva. He estado pensando en nuestra relación durante días y creo que es hora de que hagamos algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Cambios que nos permitan tener una relación más sana. Una relación entre dos adultos, no entre una madre que constantemente rescata a su hijo adulto. El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Finalmente había puesto en palabras lo que había estado sintiendo durante años, pero no había tenido el valor de decir: «Mamá, yo no necesito que me rescates, solo necesito que me apoyes». ¿Cuál es la diferencia, Carlos? Otra pausa. El apoyo es lo que hacen las familias. Se ayudan mutuamente. ¿Y cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Pude escuchar cómo luchaba por encontrar una respuesta. Mamá, tú no necesitas ayuda. Tienes tu pensión, tienes tu casa, tienes todo resuelto. ¿Crees que la única ayuda que una persona puede necesitar es dinero? No, pero ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme solo porque querías pasar tiempo conmigo, no porque necesitabas algo? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Mamá, yo no sabía que te sentías así. Lo sé, mijo, y esa es parte del problema. ¿Podemos intentar arreglar esto? ¿Podemos encontrarnos para hablar? Por un momento, sentí la vieja tentación de decir que sí inmediatamente, de saltar a cualquier oportunidad de reconectar con mi hijo. Pero algo había cambiado en mí durante esa semana de silencio y reflexión. Carlos, me encantaría tener una conversación contigo, pero necesito saber que vienes genuinamente interesado en reparar nuestra relación, no en conseguir que cambie de opinión sobre la boda. Mamá, la boda ya no es importante. Patricia y yo hemos decidido posponerla. Interesante elección de palabras. Posponer, no cancelar. Y me preguntaba qué había motivado realmente esa decisión. ¿Había sido porque sin mi dinero no podían permitirse la boda que querían? ¿O había sido una táctica para mostrarme las consecuencias de mi negativa? Entiendo. ¿Y cómo se siente Patricia al respecto? Ella está decepcionada, por supuesto, pero entiende que la familia es más importante que una fiesta. Más manipulación. La implicación clara era que si yo hubiera actuado como familia, no habría sido necesario posponer la boda. Mi negativa había causado la decepción de Patricia y había forzado este sacrificio. Me alegra saber que tienen sus prioridades claras. Sí, y por eso me gustaría que nos viéramos, para hablar sobre cómo podemos reconstruir. Está bien, Carlos, podemos vernos. Pero voy a ser muy clara. Vengo a esta conversación como la persona que soy ahora, no como la persona que era antes. Si tu objetivo es convencerme de volver a ser quien era, vas a perder tu tiempo. Entendido, mamá. Solo quiero que tengamos una buena relación. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala, procesando la conversación. Había algo en el tono de Carlos, algo en sus elecciones de palabras, que me hacía sospechar que esto era una estrategia más elaborada, no un cambio genuino de corazón. 2 días después, Carlos llegó a casa solo. Patricia no lo acompañó, lo cual inmediatamente me puso en alerta.
En todos los meses que habían estado juntos, rara vez él iba a cualquier parte sin ella, especialmente a conversaciones importantes. Hola, mamá. Me dio un abrazo que duró un poco más de lo normal, un abrazo que sentí como performance. Hola, mijo, ¿cómo estás? Bien, mejor, ahora que estamos hablando de nuevo. Nos sentamos en la sala, en las mismas sillas donde había tenido lugar nuestra confrontación. Pero algo era diferente. Carlos parecía más calmado, más reflexivo, casi como el hijo que recordaba de años atrás. Mamá, he estado pensando mucho en lo que hablamos por teléfono, y creo que tienes razón. Esas palabras me sorprendieron. En 35 años, Carlos rara vez había admitido que yo tenía razón sobre algo importante. ¿Sobre qué específicamente? Sobre nuestra relación, sobre el hecho de que tal vez me he acostumbrado demasiado a depender de ti. Era un buen comienzo, pero había aprendido a ser cautelosa con las primeras impresiones. ¿Qué te hizo darte cuenta de eso? Bueno, cuando Patricia y yo empezamos a planear una boda sin tu ayuda, me di cuenta de que no sabía cómo hacerlo. No solo financieramente, sino en general. Me di cuenta de que siempre había asumido que tú estarías ahí para solucionar los problemas. Hasta ahora sonaba genuine. Pero esperé a ver hacia dónde se dirigía la conversación. Y también me di cuenta, continuó, de que no sabía mucho sobre tu vida, sobre lo que te gusta hacer, sobre tus sueños, sobre quién eres cuando no estás siendo mi mamá. Eso sí me sorprendió. Era una observación más profunda de la que había esperado de él. Es verdad, mijo. He estado siendo tu mamá durante tanto tiempo que creo que olvidé cómo ser Esperanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le gusta hacer a Esperanza? Era una pregunta que no me habían hecho en décadas. Me tomó un momento darme cuenta de que no tenía una respuesta inmediata. Creo que me gusta leer. Solía leer mucho antes de que nacieras, pero después siempre estaba demasiado ocupada o demasiado cansada. ¿Qué tipo de libros? Novelas románticas, historias de mujeres fuertes, biografías de mujeres que hicieron cosas importantes. Mientras hablaba, me daba cuenta de cuánto había echado de menos esa parte de mí misma. ¿Y qué más? Me gusta cocinar, pero cocinar para mí, experimentar con recetas nuevas. No solo hacer lo mismo todos los días porque es lo que tú quieres comer. Carlos sonrió, y por primera vez en meses, la sonrisa pareció genuina. ¿Sabes qué, mamá? Me gustaría conocer a Esperanza. Era una línea hermosa, y durante un momento sentí esperanza real. Pero luego recordé todas las otras veces que Carlos había dicho exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Me encantaría que la conocieras, mijo, pero necesito saber que realmente quieres conocerla, no solo persuadirla. Su expresión cambió ligeramente. ¿Por qué piensas que quiero persuadirte? Porque me conoces muy bien, Carlos. Sabes exactamente qué botones presionar para hacerme sentir esperanzada y nostálgica. Se quedó callado por un momento, y en ese silencio, pude ver cómo procesaba el hecho de que ya no era tan fácil manipularme. Tienes razón, dijo finalmente. Sí sé cómo hacerte sentir mejor. Y sí había esperado que tal vez después de esta conversación reconsideraras lo de la boda. Al menos estaba siendo honesto. Era un progreso. Carlos, aprecio tu honestidad, pero mi decisión sobre la boda no va a cambiar. Si quieres reconstruir nuestra relación, tiene que ser independiente de cualquier expectativa financiera. ¿Y si te prometo que nunca más te voy a pedir dinero? Las promesas son fáciles de hacer y fáciles de romper. Prefiero que me muestres con acciones que entiendes la diferencia entre una relación sana y una relación basada en la dependencia financiera. ¿Qué tipo de acciones? Encuentra un trabajo. Construye una vida independiente. Aprende a resolver tus propios problemas. Y cuando tengamos una relación donde vengas a visitarme porque quieres verme, no porque necesitas algo, entonces podremos hablar sobre el futuro. Carlos se quedó callado durante varios minutos. Finalmente, se levantó del sofá. Está bien, mamá. Creo que entiendo lo que estás diciendo. ¿De verdad? Sí, y creo que tienes razón. He sido un mal hijo. No has sido un mal hijo, Carlos. Has sido un hijo que nunca aprendió a ser independiente porque yo nunca te enseñé. Ambos cometimos errores. Se acercó y me dio otro abrazo. Más breve, pero que se sintió más real. Te amo, mamá. Y yo te amo a ti, mi hijo. Siempre.
Después de que se fue, me senté en mi sala sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de mí quería creer que la conversación había sido completamente genuina, que Carlos realmente había entendido y que íbamos a poder construir una relación nueva y más sana. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a ser más cautelosa, sabía que las verdaderas pruebas vendrían después. Los cambios reales se miden en meses y años, no en conversaciones individuales, por hermosas que sean. Esa noche, por primera vez en semanas, me permití sentir un poco de esperanza. Pero también me hice una promesa. Sin importar lo que pasara con Carlos, sin importar si lograba cambiar genuinamente o no, yo no iba a volver a ser la mujer que había sido. Esperanza, la mujer que leía libros y experimentaba con recetas y tenía sueños propios, había regresado para quedarse. 2 semanas después, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Patricia. Señora Esperanza, ¿podríamos hablar? Señora Esperanza, ¿podríamos hablar? La voz de Patricia sonaba diferente por teléfono. Ya no tenía esa dulzura artificial que había perfeccionado durante meses. Había una urgencia en su tono, una desesperación apenas contenida que me puso inmediatamente alerta. Por supuesto, Patricia. ¿De qué quieres hablar? Preferiría que fuera en persona, si no le importa. ¿Podría pasar por su casa esta tarde? Era interesante que quisiera venir sola, sin Carlos. En todos los meses que los había conocido, ella rara vez tomaba iniciativas independientes. Siempre había sido Carlos quien dirigía las conversaciones importantes, con Patricia proporcionando apoyo emocional y presión adicional cuando era necesario. Está bien, puedes venir alrededor de las 4. Perfecto, muchas gracias, señora Esperanza. Después de colgar, me quedé reflexionando sobre lo que podría querer Patricia. Mi primera suposición fue que venía a hacer un último intento de conseguir dinero para la boda, tal vez con una estrategia diferente a la que Carlos había usado. Pero algo en su voz me había sonado menos calculado y más genuinamente angustiado. Patricia llegó exactamente a las 4, pero la mujer que tocó mi puerta era muy diferente a la novia radiante y segura que había conocido meses atrás. Se veía cansada, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente, y había perdido algo de ese brillo artificial que siempre había caracterizado su presencia. Pase, hija. ¿Quiere un café? Sí, por favor, lo necesito. Nos sentamos en la cocina esta vez, no en la sala formal donde habían tenido lugar todas nuestras conversaciones anteriores. Algo sobre el espacio más íntimo parecía apropiado para lo que fuera que Patricia había venido a decir. Señora Esperanza, quiero comenzar pidiendo disculpas. Eso no era lo que había esperado escuchar. ¿Disculpas por qué, Patricia? Por todo. Por haber participado en lo que Carlos y yo hicimos, por haberla manipulado, por haber fingido ser alguien que no soy para conseguir su dinero. Era la primera vez que alguien reconocía explícitamente lo que había pasado, que ponía nombre a las tácticas que habían usado. Durante un momento me quedé sin palabras. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Patricia suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para lo que venía después. Después de que usted se negó a pagar por la boda, Carlos cambió completamente. Se puso muy feo conmigo. Me culpó por no haber sido lo suficientemente convincente, por no haber sabido manejarla mejor. ¿Manejarme? Sí. Resulta que Carlos tenía toda una estrategia planeada. Él me dijo exactamente qué decir, cómo actuar, incluso cuándo llorar para generar más simpatía. Su voz se quebró ligeramente. Yo pensé que éramos un equipo, que estábamos construyendo un futuro juntos, pero para él yo era solo otra herramienta para conseguir su dinero. La ironía era dolorosa. Patricia había descubierto lo mismo que yo, que para Carlos las relaciones eran transaccionales, medios para obtener lo que quería en lugar de conexiones genuinas. ¿Y qué pasó cuando la estrategia no funcionó? Se volvió cruel. Me dijo que si yo hubiera sido más inteligente, más convincente, usted habría cedido. Me dijo que era mi culpa que no tuviéramos dinero para la boda, que cualquier otra mujer habría sabido manejar mejor la situación. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y éstas parecían completamente reales, no como las lágrimas calculadas que había usado durante sus manipulaciones anteriores. Patricia, lamento mucho que hayas pasado por eso, pero eso no es lo peor, señora Esperanza.
Lo peor es lo que descubrí después. Me incliné hacia adelante, intrigada por lo que venía. Carlos ha estado haciendo esto durante años, con otras novias, con amigos, incluso con empleadores. Siempre encuentra formas de conseguir dinero de las personas que lo quieren. ¿Cómo te enteraste de eso? Su exnovia, Mónica, me contactó después de que corriera el rumor de que habíamos cancelado la boda. Ella quería advertirme sobre él. Me contó que a ella también la había usado para conseguir dinero de sus padres, que le había hecho creer que estaban construyendo un futuro juntos mientras él solo estaba construyendo su cuenta bancaria. La información me golpeó como un golpe al estómago. No había sido solo conmigo. Carlos había hecho de la manipulación financiera su forma de vida, y yo había sido solo su víctima más reciente y más consistente. ¿Y qué vas a hacer ahora, Patricia? Ya lo hice. Terminé la relación ayer por la noche. La determinación en su voz me sorprendió. Esta era una Patricia completamente diferente a la mujer insegura y manipulada que había entrado a mi casa. ¿Cómo se lo tomó? Como era de esperarse. Primero, trató de convencerme de que Mónica estaba mintiendo, que era una ex despechada tratando de arruinar nuestra felicidad. Cuando eso no funcionó, trató de hacerme sentir culpable, diciendo que lo estaba abandonando en el momento más difícil de su vida. Y cuando eso tampoco funcionó, hizo una pausa, tocándose inconscientemente el brazo. ¿Qué pasó, Patricia? Se puso violento. No me golpeó, pero sí rompió cosas. Gritó, me amenazó. Me dijo que me iba a arrepentir, que iba a hacer que todos supieran qué tipo de mujer era yo realmente. Mi corazón se aceleró. Mi hijo, el niño que había criado para ser gentil y respetuoso, se había vuelto amenazante con una mujer que se negaba a seguir siendo su víctima. «Patricia, ¿estás en un lugar seguro?» «Sí, me quedé con mi hermana Rafael anoche. Pero, señora Esperanza, vengo a advertirla». «¿Advertirme sobre qué?» «Carlos está furioso. No solo conmigo, sino con usted también. Culpa a usted por haber envenenado mi mente contra él. Dice que si usted no hubiera sido tan egoísta con su dinero, nada de esto habría pasado». La lógica de Carlos era perfectamente consistente con su personalidad. Era incapaz de aceptar responsabilidad por sus acciones, así que tenía que culpar a otros por las consecuencias de su comportamiento. ¿Qué crees que va a hacer? No lo sé exactamente, pero creo que va a intentar lastimarla de alguna manera. Tal vez no físicamente, pero, señora Esperanza, él sabe mucho sobre su vida, sobre sus cuentas, sobre sus rutinas, y ahora está desesperado. Un escalofríos me recorrió la espalda. Durante años, había compartido todos los detalles de mi vida con Carlos, confiando en él como solo una madre puede confiar en su hijo. Ahora esa confianza podría ser usada en mi contra. Patricia, gracias por venir a advertirme. Sé que no fue fácil. Tenía que hacerlo. Usted no se merece lo que él está planeando. Nadie se merece ser tratado como Carlos trata a las personas. Después de que Patricia se fue, me quedé sentada en mi cocina, procesando todo lo que había escuchado. No era solo que Carlos fuera un hijo ingrato, era que había convertido la manipulación y el abuso financiero en un estilo de vida. Y ahora, por primera vez en su vida, se enfrentaba a consecuencias reales por su comportamiento. Esa noche llamé a Miguel. «Licenciado, necesito acelerar las medidas de protección que discutimos. Creo que la situación se va a complicar pronto». Los siguientes días fueron silenciosos pero tensos. Carlos no llamó, no vino a casa, no dio señales de vida, pero su ausencia se sentía amenazante en lugar de tranquilizadora. Era como el silencio antes de una tormenta, y yo sabía que cuando finalmente actuara, iba a ser algo calculado y cruel. Miguel trabajó rápidamente para asegurar mis assets. Cambiamos todas las contraseñas de mis cuentas bancarias, establecimos medidas de seguridad adicionales y comenzamos el proceso de crear un fideicomiso que protegería mi patrimonio de cualquier intento de manipulación legal futura. «Señora Esperanza», me dijo Miguel durante una de nuestras reuniones, «quiero que esté preparada para la posibilidad de que Carlos trate de desafiar legalmente su capacidad mental para manejar sus finanzas. Puede hacer eso. Puede intentarlo. Si puede presentar evidencia de que usted no está mentalmente capacitada para tomar decisiones financieras, un juez podría otorgarle tutela sobre sus assets». La idea era aterrorizante. ¿Qué tipo de evidencia necesitaría?
Testimonios de que usted está actuando de manera irracional, que está tomando decisiones que van contra sus propios intereses, que está siendo influenciada por terceros. El hecho de que haya cambiado repentinamente su comportamiento hacia él podría ser presentado como evidencia de deterioro mental. Era genial. Carlos podría usar mi nueva independencia y autodefensa como evidencia de que me estaba volviendo senil. Mi negativa a seguir siendo su víctima podría ser presentada como síntoma de enfermedad mental. ¿Cómo puedo protegerme de eso? Documentación médica que confirme su capacidad mental. Testimonios de personas que pueden atestiguar que usted está actuando racionalmente. Y evidencia del patrón de comportamiento abusivo de Carlos. Esa tarde comencé a escribir. Documenté cada incidente que podía recordar, cada manipulación, cada momento en que Carlos había usado mi amor maternal para conseguir dinero. Escribí sobre las conversaciones que había escuchado, sobre los patrones de comportamiento que Patricia me había revelado, sobre todo lo que pudiera servir como evidencia de que yo era la víctima, no la perpetradora. También comencé a grabar nuestras conversaciones telefónicas. Miguel me había explicado que en nuestro estado era legal grabar conversaciones siempre que una de las partes, yo, consintiera. Si Carlos trataba de manipularme o amenazarme, iba a tener evidencia. Pero lo más importante que hice durante esos días fue algo completamente diferente. Comencé a construir una nueva vida. Llamé a Carmen, mi vecina y amiga de toda la vida, y le conté toda la historia. Carmen había conocido a Carlos desde que era niño. Había sido testigo de mi devoción hacia él, y también había notado cambios en su comportamiento a lo largo de los años. Esperanza, mi amor, me dijo Carmen después de escuchar todo. Yo ya me había dado cuenta de que algo no estaba bien. La forma en que él te hablaba, como si fuera su empleada en lugar de su madre. Pero no quise decir nada porque sabía cuánto lo amabas. ¿Era tan obvio? Para cualquiera que te conociera bien, sí. Tú siempre habías sido una mujer fuerte e independiente. Verte convertida en una sombra de ti misma estos últimos años era doloroso de observar. Carmen se convirtió en mi aliada más importante. No solo emocionalmente, sino prácticamente. Comenzamos a pasar más tiempo juntas. Ella comenzó a venir a mi casa regularmente, y yo comencé a ir a la suya. Cualquier intento de Carlos de pintarme como una mujer aislada y manipulable iba a ser desafiado por el testimonio de Carmen. También retomé actividades que había abandonado durante años. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Comencé a tomar clases de cocina en el centro comunitario. Volví a la iglesia regularmente, no solo para los servicios principales, sino para las actividades de la comunidad. Cada una de estas actividades servía a dos propósitos. Primero, me ayudaban a reconstruir mi identidad como Esperanza, no solo como la madre de Carlos. Segundo, me proporcionaban testigos independientes de mi estabilidad mental y emocional. La venganza de Carlos llegó 2 semanas después, de una forma que no había anticipado completamente. Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando alguien tocó mi puerta. Era muy temprano, apenas las 7 de la mañana, así que inmediatamente sospeché que algo estaba mal. Cuando abrí la puerta, encontré a un oficial de policía parado en mi entrada. «¿Señora Esperanza García?» «Sí, soy yo. Señora, hemos recibido una llamada de bienestar. Su hijo está preocupado por su seguridad y su estado mental. ¿Podríamos pasar para hacer una evaluación rápida?» Mi corazón se hundió. Carlos había encontrado una forma de usar el sistema en mi contra, de hacer que la policía apareciera en mi puerta como si yo fuera una amenaza para mí misma. «Por supuesto, oficial. Pasen, por favor». Eran 2 oficiales, ambos profesionales y corteses, pero claramente siguiendo un protocolo específico. Me hicieron preguntas sobre mi bienestar, sobre si me sentía segura, sobre si alguien me estaba presionando o manipulando. «Señora García, su hijo nos dice que usted ha estado actuando de manera errática últimamente, que ha cortado contacto con la familia, que está tomando decisiones financieras imprudentes, que tal vez está siendo influenciada por personas que no tienen sus mejores intereses en mente». Era perfecto. Carlos había logrado presentar mi independencia recién descubierta como evidencia de deterioro mental y mi autodefensa como señal de que estaba siendo manipulada por otros. «Oficiales, entiendo la preocupación de mi hijo, pero puedo asegurarles que estoy perfectamente bien mental y emocionalmente.
Les expliqué la situación calmadamente, sin entrar en demasiados detalles emocionales que pudieran ser malinterpretados. Les mostré evidencia de mi estabilidad, mis cuentas bancarias organizadas, mi correspondencia con Miguel, testimonios escritos de Carmen y otros amigos. Los oficiales fueron comprensivos, pero thorough. Hicieron su evaluación, concluyeron que yo estaba claramente competente y no en peligro, y se fueron con la recomendación de que Carlos busque mediación familiar si tenía preocupaciones legítimas sobre nuestra relación. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Carlos había mostrado su mano. Había revelado que estaba dispuesto a usar tácticas legales para tratar de recuperar control sobre mí y mi dinero. La siguiente fase iba a ser más intensa. Esa tarde, llamé a Miguel con nuevos detalles sobre la escalación de Carlos. Señora Esperanza, esto confirma que necesitamos acelerar todas las medidas de protección. También recomiendo que considere obtener una orden de restricción. ¿Una orden de restricción contra mi propio hijo? Señora, Carlos ya ha demostrado que está dispuesto a usar tácticas de intimidación y manipulación legal. Una orden de restricción establecería límites claros y le daría recursos legales si continúa escalando su comportamiento. Era una decisión difícil. Parte de mí todavía esperaba que Carlos entrara en razón, que se diera cuenta de lo que estaba haciendo y parara antes de dañar irreparablemente nuestra relación. Pero otra parte de mí sabía que ya había cruzado líneas que no podían ser descruzadas. Déjeme pensarlo, le dije a Miguel, pero mientras tanto, continúe con todas las otras medidas. Esa noche, mientras estaba sola en mi casa, tomé una decisión que habría sido impensable unos meses atrás. Decidí que sin importar lo que pasara, sin importar qué tan lejos llegara Carlos en su campaña contra mí, no iba a ceder. No iba a volver a ser la mujer que había sido, dispuesta a sacrificar su dignidad y su independencia para mantener la paz familiar. Por primera vez en mi vida, me estaba eligiendo a mí misma. Y aunque era aterrador y doloroso, también era liberador de una forma que nunca había experimentado antes. Al día siguiente, Carlos apareció en mi puerta otra vez, pero esta vez yo estaba preparada. Al día siguiente, Carlos apareció en mi puerta otra vez, pero esta vez yo estaba preparada. No era el Carlos manipulador y calculado de las semanas anteriores, ni tampoco el Carlos aparentemente arrepentido de nuestra última conversación. Este era un Carlos que nunca había visto antes, desesperado, furioso y completamente despojado de su máscara de hijo devoto. «Mamá, tenemos que hablar». Su voz tenía un tono de autoridad que me hizo enojar inmediatamente. «Buenos días, Carlos. Pasa, pero quiero que sepas que esta conversación está siendo grabada». Su expresión cambió cuando mencioné la grabación. «¿Me estás grabando? ¿A tu propio hijo?» «Estoy protegiendo mis intereses legales, igual que tú cuando llamaste a la policía ayer». Se quedó callado por un momento, probablemente recalibrando su estrategia ahora que sabía que sus palabras quedarían registradas. «Mamá, creo que hemos llegado a un punto donde necesitamos ayuda profesional para resolver nuestros problemas». «¿Qué tipo de ayuda profesional?» «He estado hablando con un abogado sobre la posibilidad de establecer una tutela temporal sobre tus finanzas». Ahí estaba, la amenaza directa que había estado esperando. Carlos ya no pretendía querer reparar nuestra relación. Ahora admitía abiertamente que quería control legal sobre mi dinero. «Carlos, tengo 67 años, no 97. Estoy perfectamente capacitada para manejar mis propias finanzas». «Mamá, en las últimas semanas has cortado acceso a tus cuentas bancarias. Has contratado un abogado sin consultar con la familia. Has hecho cambios drásticos en tu comportamiento. Cualquier juez vería eso como evidencia de que no estás tomando decisiones racionales». Era brillante su lógica retorcida. Había convertido cada acción que yo había tomado para protegerme de él en evidencia de que necesitaba ser protegida de mí misma. «¿Y supongo que tú serías el tutor más apropiado? Soy tu único hijo. Soy quien te conoce mejor, quien tiene más interés en tu bienestar. Carlos, el único interés que has mostrado en mi bienestar es asegurarte de que mi dinero esté disponible para tus gastos». «Eso no es cierto, mamá. Yo siempre he cuidado de ti». «¿Cuándo? ¿Cuándo me has cuidado?». La pregunta lo tomó desprevenido. Pude ver cómo luchaba por encontrar ejemplos específicos. «Yo vivo aquí contigo. Me aseguro de que no estés sola».
Vives aquí porque no tienes dinero para vivir en otro lado. Y tu presencia no me ha hecho sentir acompañada. Me ha hecho sentir como una extraña en mi propia casa. Mamá, no entiendes. Sin mí aquí, estás vulnerable. Hay gente que se aprovecha de los adultos mayores. Como tú, por ejemplo. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en la conversación, Carlos no tenía una respuesta preparada. No puedo creer que pienses eso de mí, dijo finalmente. Carlos, hace 3 semanas te escuché llamarme vieja inútil por teléfono. Hace 2 semanas, Patricia me contó sobre tu patrón de manipulación financiera con otras parejas. Hace una semana, enviaste a la policía a mi casa para que me evaluaran mental. ¿Qué exactamente se supone que debo pensar? Patricia está mintiendo porque está resentida conmigo. Y la llamada a la policía fue porque estoy genuinamente preocupado por ti. ¿Y las palabras que te escuché decir? Estaba frustrado. Dije algo cruel en un momento de debilidad. Carlos, ¿sabes cuál es la diferencia entre un momento de debilidad y un patrón de comportamiento? No respondió. Un momento de debileza es algo que lamentas inmediatamente, algo de lo que te disculpas sin que te lo pidan, algo que tratas de reparar. Un patrón de comportamiento es algo que solo lamentas cuando te descubren. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, claramente agitado. Está bien, mamá. Supongamos que tienes razón. Supongamos que he cometido errores. ¿No crees que las familias deberían perdonarse mutuamente? ¿No crees que deberíamos poder superar esto? Por supuesto que creo en el perdón, Carlos. Pero el perdón verdadero requiere arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino requiere cambio real en el comportamiento. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer para demostrarte que he cambiado? Era la pregunta correcta, pero llegaba demasiado tarde. Si la hubiera hecho semanas atrás, antes de las amenazas legales y las llamadas a la policía, habríamos podido tener una conversación diferente. Carlos, lo que necesito de ti no es una demostración. Es tiempo. Tiempo para que construyas una vida independiente. Tiempo para que aprendas a valorar las relaciones por lo que son en lugar de por lo que pueden darte. Tiempo para que demuestres que puedes ser feliz sin depender del dinero de otros. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez meses. Tal vez años. Tal vez nunca. ¿Nunca? Su voz se quebró ligeramente. Carlos, has cruzado líneas que no se pueden descruzar. Me has amenazado legalmente. Has tratado de usar el sistema en mi contra. Has intentado hacerme parecer mentalmente incapaz. Esas no son acciones que un hijo amoroso toma contra su madre. Estaba desesperado, mamá. No sabía qué más hacer. Estabas desesperado por recuperar acceso a mi dinero. No estabas desesperado por reparar nuestra relación. Se sentó nuevamente, esta vez con la cabeza entre las manos. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a salir de esta casa y vas a construir tu propia vida. Vas a encontrar trabajo. Vas a encontrar tu propio lugar donde vivir. Vas a aprender a ser independiente. ¿Y si lo hago? ¿Si realmente cambio? Si realmente cambias, si aprendes a valorar a las personas por lo que son en lugar de por lo que tienen, si desarrollas la capacidad de amar sin expectativas financieras, entonces, tal vez, en el futuro, podamos intentar reconstruir una relación. ¿Pero no ahora? No ahora. Carlos se quedó sentado en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente levantó la cabeza, pude ver lágrimas en sus ojos, pero no sabía si eran lágrimas de arrepentimiento genuino o lágrimas de frustración por haber perdido acceso a mi dinero. Mamá, ¿me odias? La pregunta me partió el corazón, porque la respuesta era complicada. No te odio, Carlos. Te amo. Siempre te voy a amar, pero amo más la idea de quién podrías ser que la realidad de quién eres ahora, y no puedo seguir sacrificando mi bienestar por esa esperanza. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le doliera. ¿Puedo abrazarte? Por un momento, vacilé. Parte de mí quería decir que no, que estableciera límites físicos junto con los emocionales y financieros. Pero otra parte de mí sabía que podría ser la última vez que abrazara a mi hijo durante mucho tiempo. Sí, nos abrazamos en medio de mi sala, y por un momento pude recordar al niño que había sido, al hijo que había soñado que sería. Pero cuando se apartó, la realidad regresó. El hombre parado frente a mí no era ese niño, y tal vez nunca lo sería. Adiós, mamá.
Adiós, mijo. Lo vi alejarse por la calle, cargando una maleta que había traído sin que yo me diera cuenta. Se subió a un taxi que estaba esperando y desapareció de mi vista. Me quedé parada en la puerta durante mucho tiempo después de que el taxi se fuera, procesando lo que acababa de pasar. Había logrado lo que me había propuesto. Había establecido límites claros. Había protegido mi independencia. Había rehusado permitir que mi amor maternal fuera usado como herramienta de manipulación. Pero el costo emocional era enorme. Sin importar cuán tóxica hubiera sido nuestra relación, Carlos seguía siendo mi hijo, y enviarlo lejos era como arrancarme una parte de mí misma. Los días que siguieron fueron los más difíciles que había enfrentado desde la muerte de Eduardo. La casa se sentía extrañamente vacía, no con la paz que había experimentado antes, sino con un vacío doloroso que me recordaba constantemente lo que había perdido. Carmen venía todos los días, trayendo comida, compañía y la perspectiva de alguien que había observado toda la situación desde afuera. Esperanza, mi amor, sé que esto duele, pero hiciste lo correcto. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque te conozco desde hace 40 años. He visto cómo eras antes de que Carlos se convirtiera en el centro de tu universo, y he visto cómo te fuiste perdiendo a ti misma tratando de satisfacer sus demandas. La mujer que acaba de poner límites con su hijo manipulador es la mujer que siempre admiré. Pero sigue siendo mi hijo, Carmen. ¿Y si realmente cambia? ¿Y si este es el empujón que necesitaba para crecer? Entonces, regresará como un hombre mejor, y ustedes podrán construir una relación real. Pero si no cambia, al menos tú te habrás salvado de años más de abuso. Carmen tenía razón. Pero conocer la lógica de una decisión no hacía que fuera emocionalmente más fácil de vivir. Una semana después de que Carlos se fuera, recibí una llamada inesperada. «Señora Esperanza, habla Mónica, la exnovia de Carlos. Patricia me dio su número. ¿Podríamos hablar?» Mónica resultó ser una mujer inteligente y reflexiva de 30 años que había pasado por experiencias muy similares a las que Patricia y yo habíamos vivido. Vino a casa esa tarde y compartimos historias que eran dolorosamente familiares. «Señora Esperanza, quiero que sepa que lo que usted hizo fue muy valiente. Cuando yo me di cuenta de lo que Carlos estaba haciendo, simplemente salí corriendo. Usted se enfrentó a él directamente y estableció límites reales. ¿Ha sabido algo de él desde que terminaron? Sí, me ha contactado varias veces a lo largo de los años, especialmente cuando está en problemas financieros. Siempre con la misma historia, que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores, que soy la única que puede entenderlo. ¿Y tú qué haces? Ya no respondo. Aprendí que Carlos no cambia, solo mejora sus tácticas. Era un comentario duro, pero probablemente realista. Mónica, ¿crees que hay esperanza para él? Mónica pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que hay esperanza para cualquier persona que genuinamente quiera cambiar. Pero Carlos tendría que perder todo. Tendría que enfrentar consecuencias reales por su comportamiento antes de que considerara seriamente cambiar. Y aún así, sería un proceso largo y difícil. Y mientras tanto, las personas que lo amamos tenemos que protegernos. No podemos sacrificar nuestro bienestar esperando que él se convierta en quien queremos que sea. Un mes después de que Carlos se fuera, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Las mañanas eran tranquilas, dedicadas a leer con una taza de café que nadie me apuraba a terminar. Las tardes las pasaba con Carmen, en el club de lectura, o experimentando con recetas nuevas en la cocina. Las noches eran para reflexionar, para escribir en el diario que había comenzado a llevar, para planear el futuro que quería construir. Miguel me informó que Carlos había consultado con 2 abogados diferentes sobre la posibilidad de desafiar mi competencia mental, pero ambos le habían dicho que no tenía un caso viable. La documentación médica que habíamos reunido, junto con los testimonios de Carmen y otros amigos, habían establecido claramente que yo estaba actuando racional y deliberadamente. «Parece que se ha dado por vencido con las tácticas legales», me dijo Miguel. «Al menos por ahora. ¿Crees que va a intentar algo más? Es posible, pero has hecho todo lo que puedes hacer para protegerte. El resto depende de él». 2 meses después de que Carlos se fuera, Patricia me llamó con noticias. «Señora Esperanza, pensé que debería saber que Carlos se mudó a Guadalajara.
Consiguió trabajo en una oficina allá. ¿Cómo estás tú, Patricia? Mucho mejor. Comencé terapia. Volví a la escuela para terminar mi carrera. Me mudé a mi propio apartamento. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo mi propia vida en lugar de la vida que alguien más quiere para mí. Me alegra mucho escuchar eso, hija. Señora Esperanza, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Era una pregunta que me había hecho a mí misma muchas veces durante esos 2 meses. Me duele, Patricia. Me duele todos los días, pero no me arrepiento. Por primera vez en décadas, estoy viviendo una vida que es genuinamente mía. ¿Y si Carlos regresa? ¿Si realmente ha cambiado? Si realmente ha cambiado, será bienvenido en mi vida, pero tendrá que demostrar ese cambio con acciones, no con palabras. Y tendrá que aceptar que cualquier relación futura será entre iguales, no entre una víctima y su abusador. 3 meses después de que Carlos se fuera, recibí una carta de él, la primera comunicación directa desde nuestro último encuentro. La carta era breve. Mamá, espero que estés bien. He estado pensando mucho en nuestra última conversación y creo que empiezo a entender algunas de las cosas que dijiste. Encontré trabajo aquí en Guadalajara. No paga mucho, pero es honesto y me está enseñando a ser responsable de mi propia vida. También comencé terapia. Mi terapeuta dice que tengo problemas para formar relaciones sanas y que necesito aprender a valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden darme. No te estoy escribiendo para pedirte nada. Solo quería que supieras que estoy trabajando en mí mismo. Te amo, mamá. Siento todo el dolor que te causé. Carlos. Leí la carta varias veces, buscando entre líneas, tratando de determinar si era otra manipulación o un primer paso genuino hacia el cambio. Carmen la leyó también. Suena diferente, admitió. Menos calculado que sus cartas anteriores. ¿Crees que debo responder? Creo que puedes responder si quieres. Pero ten cuidado de no permitir que una carta cambie todos los límites que has establecido. Decidí esperar. Si Carlos realmente estaba cambiando, no necesitaría una respuesta inmediata para continuar en ese camino. Si era otra manipulación, mi silencio se lo dejaría claro. 2 semanas después, llegó otra carta. Esta vez no pedía nada ni siquiera mencionaba nuestra relación. Simplemente me contaba sobre su trabajo, sobre las cosas que estaba aprendiendo en terapia, sobre un libro que había leído que le había hecho reflexionar sobre el comportamiento pasado. Después de la tercera carta, decidí responder. Mi respuesta fue breve, pero no fría. Carlos, me alegra saber que estás trabajando en ti mismo. El crecimiento personal es un proceso largo y difícil, pero vale la pena. Te deseo lo mejor en tu camino. Mamá, no era una reconciliación, pero tampoco era un rechazo total. Era un reconocimiento de que él estaba haciendo esfuerzos, junto con una clara indicación de que yo no estaba lista para más que eso. 6 meses después de que Carlos se fuera, mi vida había cambiado completamente. No solo por su ausencia, sino por la presencia de nuevas experiencias, nuevas amistades, nuevos propósitos. Me había unido a un grupo de voluntarios que ayudaba a otros adultos mayores con cuestiones legales y financieras. Mi experiencia con Carlos me había dado una perspectiva única sobre el abuso financiero familiar y podía ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. También había comenzado a escribir. Al principio, solo el diario personal, pero luego había empezado a escribir sobre mi experiencia de una manera que podría ayudar a otros. Miguel me había sugerido que considerara escribir un libro sobre el abuso financiero familiar desde la perspectiva de la víctima. Su historia podría ayudar a muchas personas que están en situaciones similares, pero no saben cómo salir, me había dicho. La idea me intimidaba, pero también me emocionaba. La posibilidad de que mi dolor pudiera servir para ayudar a otros le daba un propósito que no había anticipado. En mi cumpleaños número 68, Carmen organizó una pequeña fiesta en mi casa. Estaban presentes mis amigos del club de lectura, las personas del grupo de voluntarios, algunos vecinos que había conocido mejor durante estos meses de nueva sociabilidad. Mientras miraba alrededor de mi sala, llena de personas que estaban ahí porque querían estar, no porque necesitaran algo de mí, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en décadas me sentía realmente amada por quien era, no por lo que podía dar.
Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi sala con una taza de té, reflexionando sobre el año que había pasado. Había perdido a mi hijo, pero había ganado a mí misma. Había renunciado a la ilusión de una relación familiar perfecta, pero había construido una red real de relaciones auténticas. No sabía qué le depararía el futuro a mi relación con Carlos. Tal vez realmente cambiaría y podríamos construir algo nuevo juntos. Tal vez nunca cambiaría y tendría que aceptar que el hijo que había amado tanto nunca había existido realmente. Pero lo que sí sabía era que nunca más permitiría que el amor fuera usado como herramienta de manipulación en mi vida. Había aprendido la diferencia entre amar y permitir el abuso, entre ser generosa y ser víctima, entre ser madre y perder mi identidad. A los 68 años, finalmente había aprendido a amarme a mí misma tanto como había amado a mi hijo. Y esa lección, por dolorosa que hubiera sido aprenderla, valía todo lo que había costado. Un año después de aquel día que cambió todo, despierto cada mañana en mi propia paz. Mi rutina es simple, pero significativa. Riego las plantas del patio mientras el sol apenas comienza a calentar la tierra. Preparo café en la cafetera que compré para mí, no para impresionar a visitas o satisfacer gustos ajenos, y me siento en la pequeña mesa del jardín a leer el periódico sin prisa. Las flores están más hermosas que nunca. Carmen dice que es porque ahora las cuido con amor genuino, no como una obligación o distracción. Los geranios rojos florecen abundantes. Las bugambilias han crecido hasta cubrir casi toda la barda, y el pequeño rosal que planté en memoria de Eduardo finalmente dio sus primeras flores blancas. Mi casa también se siente diferente. He redecorado con colores que me gustan a mí, amarillos suaves, verdes frescos, y he puesto cuadros de paisajes mexicanos que compré en el mercado de artesanías. La sala ya no está arreglada para impresionar o para evitar conflictos. Está arreglada para mi comodidad. El libro que comencé a escribir sobre mi experiencia está casi terminado. Miguel me presentó con una editora que se especializa en libros de autoayuda y testimonio personal. Su historia necesita ser contada, me dijo la editora después de leer los primeros capítulos. Hay miles de mujeres que viven lo mismo que usted vivió. Cada capítulo ha sido catártico de escribir. Poner en palabras los años de manipulación, el despertar gradual, la decisión de valerme por mí misma. Todo eso me ha ayudado a entender mi propia fortaleza de maneras que no había anticipado. Las cartas de Carlos siguen llegando una vez al mes. Ya no las leo con la ansiedad que sentía al principio. Ahora las leo con curiosidad tranquila, como si estuviera observando el crecimiento de una planta distante. Sus últimas cartas son diferentes. Ya no hay súplicas escondidas ni manipulaciones sutiles. Me cuenta sobre su trabajo. Fue promovido a supervisor en la empresa de contabilidad donde trabaja. Me habla de su terapia. Está trabajando en patrones de codependencia y manipulación financiera. Palabras que jamás pensé que escucharía de él. La carta más reciente mencionó algo que me sorprendió. Está saliendo con una mujer llamada Elena, quien también está en terapia. Estamos aprendiendo juntos cómo tener una relación sana, escribió. Ella me ayuda a ver cuando estoy cayendo en viejos patrones. No sé si todo esto es real o es otra elaborada actuación, pero por primera vez no me importa saberlo inmediatamente. Si es genuino, me alegro por él. Si no lo es, ya no es mi responsabilidad salvarlo de sí mismo. Ayer me encontré a Rafael, el hermano de Patricia, en el supermercado. Me contó que Patricia se graduó de su carrera en administración y está trabajando en una empresa internacional. También me dijo que Carlos había visitado la ciudad el mes pasado, pero no había intentado contactar a nadie de su círculo anterior. Se veía diferente, me dijo Rafael. Más humilde, tal vez, como si hubiera perdido esa arrogancia que siempre tenía. Escuché sin sentir la urgencia que habría sentido antes de saber más detalles, de llamar a Carlos, de intentar reconstruir algo inmediatamente. Esa esperanza ya no existe. Esta tarde, mientras organizaba fotos viejas para el álbum que estoy creando para Carmen, encontré una fotografía de Carlos a los 5 años. Está en el jardín de esta misma casa, sonriendo mientras abraza a un cachorro que habíamos adoptado temporalmente. Sus ojos brillan con alegría pura, inocente. Durante un momento, sentí la familiar punzada de dolor maternal, pero luego recordé algo importante.
Ese niño de la foto se convirtió en un adulto que eligió manipularme y lastimarme. Y aunque puedo amar el recuerdo de quien fue, no tengo la obligación de sacrificar mi bienestar por la esperanza de quien podría volver a ser. Guardé la foto en una caja que marqué Recuerdos de Carlos. No la tiré, todavía es mi hijo, pero tampoco la puse en lugar prominente. Está guardada con cariño, pero sin nostalgia dolorosa. El grupo de apoyo que coordino para víctimas de abuso financiero familiar ha crecido a 15 personas. Nos reunimos cada jueves en el centro comunitario y cada semana escucho historias que me recuerdan por qué fue importante tomar la decisión que tomé. La semana pasada, una señora de 73 años llamada Guadalupe nos contó cómo su hija la había convencido de vender su casa para invertir en un negocio que nunca existió. Pensé que estaba ayudando a mi familia, nos dijo llorando. ¿Cómo no me di cuenta? Le dije lo mismo que ahora me digo a mí misma. El amor nos hace vulnerables, pero eso no nos hace tontas, y nunca es demasiado tarde para proteger lo que nos queda. Carmen cumple 75 años la próxima semana, y estamos planeando una fiesta en mi jardín. Hemos invitado a todo nuestro círculo de amigos, personas que hemos conocido en estos meses de nueva vida social, personas que nos quieren sin agenda escondida. Mientras planeamos el menú y decoraciones, me doy cuenta de algo hermoso. Por primera vez en décadas, estoy organizando una celebración porque quiero celebrar, no porque siento obligación o culpa. Anoche, antes de dormir, me paré frente al espejo de mi recámara y me vi realmente, no buscando señales de envejecimiento o preocupándome por la aprobación de otros, sino simplemente observando a la mujer que soy ahora. Vi cabello gris que he dejado crecer naturalmente, sin tintes para parecer más joven para nadie. Vi arrugas alrededor de los ojos que hablan de sonrisas genuinas, no de sonrisas forzadas para mantener la paz. Vi una mujer de casi 69 años que finalmente se conoce a sí misma. Esperanza, me dije en voz alta, me gusta quién eres. Si Carlos regresa algún día, realmente cambiado, genuinamente arrepentido, verdaderamente capaz de amar sin expectativas, lo recibiré. Pero será a una esperanza diferente a quien conocerá. Una esperanza que se ama a sí misma tanto como amó a su hijo. Una esperanza que entiende la diferencia entre generosidad y autodestrucción. Y si nunca regresa, o si regresa pero sigue siendo el mismo hombre manipulador que se fue, también estará bien. Porque por primera vez en mi vida, mi felicidad no depende de las decisiones de otra persona. Esta mañana, mientras regaba mis plantas bajo la suave luz dorada del amanecer, pensé en todas las mujeres que en este momento están sintiendo lo que yo sentí hace un año. La confusión de amar a alguien que las lastima, la culpa de poner límites, el miedo de estar solas. A todas ellas les diría, el mayor amor que puedes dar es enseñar con tu ejemplo que el amor propio no es egoísmo. Es la base de todo amor verdadero. Mientras escribo estas últimas palabras, el sol se pone detrás de las montañas, pintando mi jardín de tonos dorados. En esta paz que he construido, en este silencio que he elegido mantener, encontré algo que había perdido hace décadas. A mí misma. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que decidimos conservar. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos estás viendo? Comenta abajo.